Presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Un placer saludarles, distinguida audiencia. Para su servidor es un verdadero placer nuevamente conectarnos con todos ustedes a través de nuestro espacio Escuela Bíblica La Verdad Presente. Antes de comenzar, como siempre lo hacemos de costumbre, quisiera elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Muy bien, oremos. Padre eterno, le honramos, le glorificamos y le damos las gracias por su amor y su inconmensurable compasión. Por favor, Señor, te rogamos que nos des el discernimiento para seguir comunicando tu verdad bajo la confianza de un Dios excelso, de un Dios eterno, de un Dios de amor. Y con ello pues podamos vivir apegados a esa verdad, Señor, para poder obtener finalmente la victoria. Acompáñanos en toda esta serie. Bendice a todas las personas que la escuchan y toma el control de las vidas de cada uno de los que hoy están tratando, Señor, están luchando por buscar tu verdad, por consagrarse verdaderamente y cumplir tus mandamientos. Y esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, con el tema anterior culminamos con las escenas del día jueves. Hoy estaremos ocupados con un día grandioso, ¿no? Día viernes, sexto día de la semana. Bueno, ya nos estamos aproximando ya al final de esta gran semana, ¿no? Y el día viernes nos toca hoy, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera comenzar con este tema por el arrepentimiento de la traición, allá que surgió en el libro de Mateo, capítulo 27, del versículo 1 al 10. Sí, y esta traición, pues, el arrepentimiento, eso entre comillas, pero no fue arrepentimiento, fue más bien otra cosa que no arrepentimiento, más bien remordimiento. Este es el final de Judas, sí, el final de Judas fue muy diferente. Ya había amanecido el día viernes cuando Judas se enteró de que el Sanedrín había condenado a Jesús. Y siguiendo la costumbre, lo habían enviado a Pilato para que la hiciera oficial. Es aquí cuando Judas sintió, como les digo, no arrepentimiento, sino remordimiento. No se arrepintió. El arrepentimiento es un cambio de las decisiones mal tomadas que afectan las acciones. De ahí en adelante, entonces empiezas a ser recta, porque usted se arrepintió. Y bueno, y al haberse arrepentido cambia el timón de su barco y lo lleva a puerto seguro. En cambio, el remordimiento solo afecta las emociones, no hay cambio de conducta. Esta sigue en la misma dirección del mal ya iniciado, solo que hay una angustia por las consecuencias que pudieran venir. Judas sintió que su plan de forzar a Jesús hacia la toma del reino había fracasado. Se dio cuenta de que en realidad lo iban a matar, sí. Y la culpa era toda suya. Fue a los jefes de los sacerdotes a devolverle las 30 monedas de plata. Quiso, o quizás esperando que ellos anularan el negocio que habían hecho con él, pero ellos ya habían alcanzado su propósito. No volverían atrás solo porque Judas estaba emocionalmente destruido. Cuando Judas les dijo, he entregado sangre inocente, ellos le respondieron, ¿qué nos importa a nosotros lo que tú pienses, allá tú? Esto sumió a Judas más bien en una depresión culpable y muy profunda. Arrojó el dinero, las 30 monedas de plata, en el santuario. Y aquí fue cuando, entonces se ahorcó. Quedó colgado de un árbol junto al camino. Y después los perros hicieron su agosto con él. Pregunto yo ahora, ¿acaso esto no le suena a usted familiar?
A mí me suena, apreciado, o más o menos parecido al relato que hace la Biblia allá en Apocalipsis 18 con respecto al destino que le espera a la Babilonia contemporánea. Esto como que tiene que ver con todo Judas de la historia, porque dice la Escritura Sagrada en Apocalipsis 18 versículo 2, esta es la suerte que les espera a la Babilonia contemporánea. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Este es el precio de la traición, aquí donde lo agarran los demonios, hasta que lo llevan a la muerte. Así que, distinguidos oyentes, no hay mucha diferencia con los perros que destrozaron a Judas, pues de igual manera se acuerdan también de Jezabel, cuando Dios dijo que cuando muriera sería destrozada y comida por los perros, allá en Primera de Reyes 21-23. Bueno, esta Jezabel contemporánea que tenemos ahorita, ¿no?, tiene una suerte similar para el final de los tiempos, ¿sabes? Muy bien, ahora sigamos pues con nuestro viernes. Vienen consecuencias el juicio ante Pilato. Mateo 27 del 11 al 31. Sí. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, fue llevado ante Pilato para que él lo escuchara y dictara la sentencia de muerte. Los dirigentes de Israel actuaban como delatores o acusadores. Su tribunal no tenía atribuciones para dictar una sentencia con pena capital, pero Pilato, en el relato de Mateo, casi no escucha a Jesús. A Pilato no le importaba mucho la vida o la muerte de un prisionero. Se interesaba más en su propia tranquilidad, por cierto, alterada ese día demasiado temprano por la llegada de los líderes judíos con su preso y la imagen de su gobierno. De carácter débil y vacilante, le gustaba camuflar sus debilidades con decisiones apresuradas y expeditas. Ese era Pilato. Él preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y el Señor le respondió: tú lo has dicho. Fue todo lo que dijo en todo el proceso entero. Lo único que dijo nuestro Señor Jesucristo fue eso: tú lo has dicho. Era una pregunta sobre su mesianismo y la respondió positivamente. Los dirigentes judíos lo notaron y desordenadamente aumentaron sus acusaciones y gritaban: sedición, blasfemia, usurpación del título de rey. Jesús no dijo nada, se mantuvo callado. El silencio ante cualquier calumnia fue su mejor respuesta y la seguirá haciendo. Pilato no lo podía creer. Le pregunta nuevamente: ¿no oyes lo que dicen contra ti? Jesús no dice nada. Y Pilato iba de asombro en asombro, no sabía qué hacer. Condenarlo, y decía: ¿por qué? ¿Cuál era el delito que lo condenaba? Habían personas condenándolo, pero en un juicio eso no es suficiente. Tiene que haber una falta, un crimen que la ley condene. Pilato decide dejar la decisión, esto es cobardía, en manos del pueblo. Y eso fue a través de que este pueblo se decidiera más bien o por Barrabás o por Jesús, como lo expresa Mateo 27 del 15 al 23, y todos sabemos cuál fue la lamentable decisión. Es allí donde lo entregó entonces al escuchar la sentencia del pueblo para ser crucificado. Y eso lo registra Mateo 27 del 24 al 26. En ese instante, Pilato pidió agua y se lavó las manos. Miren esto, no le sirvió de nada. Estaba ensuciando más bien sus manos con la sangre del justo, el verdadero rey del universo. Y el agua no lava esa mancha. Lo peor era que él sabía el crimen que estaba cometiendo. ¿Y por qué lo sabía? ¿Por qué? Cuando replicó: soy inocente de la sangre de este justo, no lo sentenció. Eso lo sentenció más bien. Al dictar sentencia sobre él mismo, declaró que en realidad el reo no era Jesús, sino él. Solo que se atribuyó una prerrogativa de juez sobre sí mismo que no tenía. Quien determina la inocencia o la culpabilidad de cada ser humano es Cristo Jesús,
Y Pilato estaba a punto de entregar al juez de toda la tierra y el universo. Imagínense ustedes. El pueblo hizo lo mismo. ¿No? Usurpó la atribución de juzgarse a sí mismo. Solo que no se declaró inocente, se declaró superior. Cuando el pueblo judío también replicó que su sangre caiga sobre nosotros y sobre la de nuestros hijos. Así lo dijo el pueblo judío. Lastimosamente, debo decirlo, esa maldición todavía sigue su curso. ¿Por qué? Porque no ha habido un pueblo sobre esta tierra que no haya sufrido más persecución que el pueblo judío. Y aparte de eso, aparte de ello, pues a estas alturas del juego aún todavía estamos esperamos que sí, oramos por ello. No han reconocido que Cristo es el Salvador. La gran mayoría, por lo menos, los judíos ortodoxos. Sin duda alguna, toda aquella multitud de judíos, pues, está pagando su crimen en el tribunal de Dios y la va a pagar, la que falta ahora, pues, lo que no se arrepintieron. Se creyeron superiores al Mesías, superiores al Rey. Sabemos lo que estamos haciendo, parecían decir, y nada nos pasará. Su muerte no es injusticia alguna y nosotros así lo determinamos. Algo así estaban diciendo ellos, o dijeron. ¿Acaso no suena esto familiar? ¿No les suena a ustedes eso familiar? No, vayan a la historia. Muy cercano a cada persona humana. El juicio emitido por nosotros es correcto porque lo emitimos nosotros. Eso es lo lamentable, ¿no? Ahora, imagínense ustedes los millones de hombres y mujeres que fueron sentenciados, asesinados, fueron llevados a la hoguera y a la muerte en el tribunal corrupto de la Inquisición católica, pretendiendo estos desalmados tener las prerrogativas de Dios para quitarle la vida a un ser humano. Eso es una desgracia. Lo mismo pasó con los 6 millones de judíos que Hitler y sus secuaces asesinaron en los campos de concentración nazi. ¿Ok? Y esto fue precisamente bajo el silencio cómplice del Papa de turno. ¿Ok? Papa tiene que ver con esta orden que hizo Hitler aquí. Por lo menos los alemanes fueron a juicio, algunos de ellos, no todos, ya están muertos la mayoría, pero muchos fueron a juicio, al juicio de Nuremberg, por el exterminio de estos 6 millones de judíos. Pero estos desalmados sacerdotes que asesinaron a más de 100 millones de seres humanos en la Inquisición y en las cruzadas evangelísticas en la Edad Media, han impulsado la mayoría de las guerras y conatos de guerra que han acaecido en este planeta, principalmente la Primera y la Segunda Guerra Mundial, para con su ambición desaparecer de la tierra víctimas humanas inocentes y que de igual manera han violado a miles y miles de niños con esta pedofilia. No han ido jamás a ningún juicio. De todas formas, sí pueden asegurarlo, porque de eso no se van a escapar, el juicio de Dios. Sí, señor, el juicio divino será impresionante, ¿ok? Ok, ahora veamos cuál fue el resultado del juicio de Cristo. Mire, Pilato soltó a Barrabás y mandó a los soldados que azotaran a Jesús el Mesías, nuestro Señor. Fueron despiadados. Después lo entregó para que lo crucificaran. Nunca dictó la sentencia. Lo más cerca que estuvo de dictar sentencia sobre él fue cuando dijo: ningún delito hallo en este hombre. Lo dice Lucas 23:4. En verdad, delito no tenía, y dicha sentencia había recaído sobre el Rey del Universo. ¿Qué les parece? Es aquí cuando entonces funestamente llegamos a la crucifixión del Rey. ¿Sí? La crucifixión no fue un castigo. No, Jesús no fue condenado por los romanos. Esto subrayenlo. Jesús no fue condenado por los romanos, y alguien sin delito no puede recibir castigo. Pero hubo algo implícito, una voluntad invisible que, sin violar el libre albedrío de nadie, porque ellos hicieron lo que querían hacer, actuaron libremente y manejaron las decisiones de todos los que participaron en esta crucifixión. Pero el Señor dijo que cuando venga en su segunda venida lo va a levantar del sepulcro para que lo vean. Ok, esto viene ahorita en la resurrección especial. Con todo ello hay algo que los seres humanos debemos recalcar y subrayar. Esta fatalidad era la voluntad de quien no emitía palabras, pero transmitía poder. No lo arrastraron a la cruz,
Negativo. Él fue a ella para cumplir la misión que lo trajo al mundo. No lo mataron. No lo mataron. Dio su vida en rescate por muchos, algo diferente. Mateo relata estos acontecimientos de manera directa y con la mayor economía de palabras, solo las que necesita para probar que crucificaron al Mesías Rey, como lo expresa Mateo 27, 32, 66. Y en 3 episodios el evangelista Mateo relata los eventos relacionados con la crucifixión. El primero fue que ocurre en el pretorio, la burla de los soldados. El segundo en el Gólgota, donde lo crucificaron. Y el tercero cuando ya estaba crucificado. Surgieron nuevas burlas e insultos de los soldados y de la gente. Indefectiblemente con esta crucifixión entonces vino la muerte de nuestro Señor, del Rey del universo. Mateo 27 del 45 al 66, aquí está ese evento. El evangelista Mateo cuenta cómo fue la muerte del Rey. Preguntamos, ¿podían matarlo? Pues no, nadie lo mató, lo hemos dicho. Él estuvo en el control de todo durante todo el proceso del juicio, durante el viaje hacia el Calvario y durante la crucifixión misma. Solo se hizo lo que él permitió, y cuando llegó la hora de su muerte, no murió por la cruz, ni por la lanza, ni por el sufrimiento. Murió porque él entregó su espíritu. Así está registrado. Las consecuencias de su muerte comenzaron a producirse inmediatamente. Afectaron al pasado, al presente y al futuro de la raza humana. Bueno, un solo hecho nada más partió el mundo en 2 pedazos, antes de Cristo y después de Cristo, imagínese usted. Ese es el más emblemático. El primero, por ejemplo, en el santuario terrenal, el sacerdote estaba listo para realizar el sacrificio de la tarde. Ese mismo día, ocurría invariablemente cada día a las 3 de la tarde. Eran las 3 en punto. Jesús entregó el Espíritu, el sacrificio diario verdadero. Y ese era el verdadero sacrificio, la muerte de Cristo. Y esta vez el verdadero Cordero Pascual había muerto en el Calvario. Ya entonces, en consecuencia, no era necesario sacrificar más ningún cordero simbólico. Y eso quiero que pongan toda su atención los hermanos judíos ortodoxos y el pueblo evangélico sionista que apoya la reconstrucción de un tercer templo. ¿O acaso ustedes están locos? ¿A qué se le ocurre esto? Pues, número 2, en el templo el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Se creó una conmoción. Jamás nadie, desde la construcción del tabernáculo, óigase bien, en el desierto, y luego a través de todos los años de adoración en este templo, hasta ese momento cuando murió nuestro Señor, jamás nadie había visto el lugar santísimo, salvo el sumo sacerdote, y eso lo hacía una vez al año, cuando entraba allí en el día de la expiación anual, que llaman hoy en día los judíos contemporáneos el Yom Kippur. Número 3, nadie había siquiera intentado mirarlo. Si alguien lo hubiera hecho, su muerte habría sido segura e inmediata, instantánea. En ese momento quedó visible y no murió nadie. Asombroso. Estaban todos espantados. El sacerdote listo para sacrificar el cordero, lo tenía en las manos. 3 de la tarde, quedó paralizado, y el cordero que pasó se le escapó, se le fue de las manos. Algo asombroso, no hubo sacrificio. ¿Por qué? ¿Por qué no hubo sacrificio? Porque ya el sacrificio había sido dado en la cruz, Señor Jesucristo, el propio, el verdadero. El presente del templo sufrió la mayor transformación de toda su historia y nadie pudo evitarla. Esto afectó su pasado también. Había llegado a su fin, no solo como tiempo, que siempre ocurre así cuando el presente llega, había llegado a su fin como contenido histórico. El templo ya no servirá ni serviría más como elemento para definir la verdadera identidad nacional en Dios. No, Señor. Israel ya no será más ni su pueblo predilecto, ni único tampoco, ni su instrumento misional para anunciar la salvación al mundo. Ese rol entonces pasó a un pueblo sin nacionalidad, que es un pueblo universal, formado por ciudadanos de todas las naciones. Pasó a la iglesia. Claro, la componen judíos y gentiles, que ambos unidos, creyendo en el Mesías como el Salvador, igualando sus mandamientos, entonces son la iglesia del Señor. Y ese entonces es el Israel, pero el Israel espiritual. Eso lo hemos explicado en otros temas.
Y número 4, el pasado de Israel, que al incorporarse los seres humanos a la fe de los israelitas, como les vengo diciendo, debían tornarse pasado histórico de toda la humanidad. Quedó como pasado de Israel solo. Quedó escrito, como dice el apóstol Pablo, para nuestra enseñanza. Es verdad. Pero el templo no sería más el elemento unificador del pasado cristiano, ni el símbolo de su nueva identidad. El pasado de la iglesia cristiana se explica por medio de la cruz, y por medio de la cruz se entiende su presente y su futuro, antes de Cristo y después de Cristo. Aquí no es antes del templo ni después del templo. Lo mismo ocurre con la vida de cada cristiano en forma personal. La cruz no solo transforma el tiempo de su historia, transforma su persona misma y todo lo que haya ocurrido, esté ocurriendo y pueda ocurrir con ella en el futuro. Así de fácil. Ahora, finalizamos este tema con los efectos que generaron la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para el presente y para el futuro. Bueno, primeramente, que el evento que transforma la vida humana de manera más radical y profunda es la resurrección. Cuando Jesucristo nuestro Señor murió, hubo un anticipo de la resurrección final de los justos. Se abrieron los sepulcros, dice Mateo, y muchos siervos de Dios que habían muerto en su fe resucitaron. Eso está escrito. Para el efecto presente de estas primicias que salieron de los sepulcros, el evangelista Mateo no se queda ahí, avanza un paso hacia el futuro, hacia 2 días después, es decir, el domingo de resurrección. Este efecto futuro, número 3, nos dice que después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y aparecieron a muchos, y eso lo registra Mateo 27, del 52 al 53. Finalmente, las personas que vieron a los resucitados recibieron el testimonio más poderoso del poder de esta cruz, de Cristo, pues, que pudiera ser ofrecido a alguien. Presente y futuro estaban juntos en Cristo Jesús, disponibles para cada ser humano, como efecto inmediato de la muerte del Señor. Simple y llanamente el reino de los cielos había llegado. Y yo digo, bien hecho. Muy bien, hasta aquí nuestro mensaje. Me encuentro muy satisfecho de haber compartido estos cortos minutos con todos ustedes. Me despido y será hasta nuestro próximo encuentro, cuando nos volveremos a conectar a través de nuestro programa Escuela Bíblica La Verdad Presente. Y con esta, pues, el 5º tema de esta serie. Y como siempre les digo, compártalo con otras personas. Les habló desde Venezuela José Barito, su servidor. Dios le bendiga. Mostrándonos están